Entonces, repetimos, linealmente, a medida que aumenta la intensidad del esfuerzo, en una prueba, en un protocolo progresivo, y aumenta esta línea roja el consumo de oxígeno hasta un máximo, que se llama máximo consumo de oxígeno. Paralelamente, linealmente, proporcionalmente aumenta la frecuencia cardíaca hasta un máximo, cercano al máximo consumo de oxígeno, en el mismo lugar, antes o después. Y el comportamiento de la producción de dióxido de carbono es distinto. Aumenta inicialmente a intensidades bajas, a moderadas, aumenta relativamente linealmente proporcional a la frecuencia cardíaca y al consumo de oxígeno, pero llega a un punto de quiebre en donde pierde esta proporción de aumento con los parámetros de frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno, cambia la pendiente por una mayor acumulación de ácido láctico proveniente de la glucólisis láctica. Este exceso de ácido láctico es amortiguado en la sangre por el bicarbonato. El bicarbonato reacciona de manera de amortiguar la acidez del ácido láctico, y esas reacciones químicas producen mayor dióxido de carbono y se da en este punto de quiebre, en esta ficción fisiológica que son las pruebas de esfuerzo. O sea, en ningún deporte hacemos un test progresivo. Esto se ve en el laboratorio, pero en campo no se ve. Y a este quiebre de la pendiente de la producción de dióxido de carbono se acompaña una reacción fisiológica normal, que es también el quiebre de la ventilación. La ventilación va aumentando, o sea, el aire que entra y sale de los pulmones, la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones por minuto va aumentando, también proporcionalmente e inicialmente a la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Y en el punto antes, un poco después, o en el mismo lugar, este aumento del dióxido de carbono en sangre, que se traduce por mayor dióxido de carbono en el aire expirado, se traduce por una reacción fisiológica, como decía, mayor ventilación pulmonar. Y en esta zona es lo que llamamos umbral anaeróbico, que en este caso por ahí el umbral anaeróbico cae. Si el 100% de consumo de oxígeno es esta velocidad, acá cae más o menos en el 80-85% del consumo de oxígeno, que sería esta velocidad. O sea, tenemos una velocidad de máximo consumo de oxígeno, tenemos una velocidad distinta, menor, de umbral anaeróbico, y tenemos una frecuencia de umbral anaeróbico, tenemos una ventilación de umbral anaeróbico, tenemos un consumo de oxígeno de umbral anaeróbico, que es en esta zona aproximadamente. El comportamiento del ácido láctico. Hasta el umbral anaeróbico, el ácido láctico se mantiene entre 2, 3, menos de 4 milimoles. O sea, en la gran mayoría de las personas, el umbral anaeróbico, si sacamos ácido láctico en ese momento, es de alrededor de 3 a 4 milimoles de ácido láctico en sangre. En ese momento, luego del umbral anaeróbico, el lactato, si medimos ácido láctico, que va de 0 o de 1 a 4 aproximadamente hasta el umbral anaeróbico, el lactato empieza a aumentar exponencialmente, dándonos la idea de que ese lactato que aumenta exponencialmente es lo que se traduce en lo que decíamos antes, el aumento de la producción de dióxido de carbono y el aumento de la ventilación. Este es el comportamiento del lactato. Entonces, lo que pasa es que el umbral anaeróbico, los niveles de lactato en sangre pueden ser de 2 a 4. Los italianos la hacen fácil en los distintos test de ácido láctico. Dicen, bueno, cuando llega a 4 milimoles
de ácido láctico, consideramos esa la velocidad de umbral anaeróbico, pero en realidad no es que a los 4 milimoles, sino en general estadísticamente se da entre los 3 y los 4 milimoles de ácido láctico. Y como vemos, por más que acá la velocidad lleva una determinada pendiente, la curva de ácido láctico en sangre es distinta y lleva otra pendiente. Los niveles de ácido láctico hasta el umbral anaeróbico son de 4 milimoles para abajo. El umbral anaeróbico hasta el máximo consumo de oxígeno son de 4 milimoles a 7, 8, 9 o 10 milimoles. O sea, una persona que se le saca ácido láctico, se saca una muestra de ácido láctico al final de una prueba aeróbica de estas características, un test progresivo ergométrico, vamos a tener que esa persona va a tener niveles de ácido láctico entre 7 y 10 milimoles de ácido láctico.